Y ahora sí estamos listos para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Vamos a invitar a nuestro hermano Jonathan Ontiveros. Le agradecemos mucho, hermano, por su disposición de venir aquí y que deseamos que Dios le bendiga ricamente. Estamos muy contentos de poder estar aquí en esta iglesia de Tyler, pero al mismo tiempo estamos un poco preocupados por la salud del pastor y por la salud pues de los hermanos también que se han contagiado. Esperamos y esperando que pues pronto se puedan recuperar. Ya escuchamos que el pastor pues está saliendo y esperemos que Dios lo traiga de vuelta aquí a esta iglesia pues con muchas ganas, con mucho ánimo para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y en esta mañana traemos un tema muy pero muy interesante. El tema es una vida ordenada. Y hemos tenido, la mayoría de nosotros, 4 días, o tenemos 4 días off, como le dicen a los americanos, 4 días libres. Y me pregunto yo, ¿qué hemos hecho nosotros durante esos 4 días? ¿Nos la hemos pasado solamente acostados en la cama? ¿Nos las hemos pasado tal vez viendo la televisión? ¿Qué ha sido de nuestra vida durante esos 4 días? ¿Hemos sido ordenados? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Muchas veces nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo. Muchas veces a mí me ha pasado que el viernes ando estudiando la lección cuando debía haberlo estudiado todos los días. Y el problema más que nada de nosotros, mis queridos hermanos, es que muchas veces no somos o no tenemos una vida ordenada. Muchas veces nos quejamos, como lo dije hace un momento, del tiempo que nos falta. Pero cuando realmente tenemos tiempo, lo echamos a perder. Simple y sencillamente no hacemos nada. Ya sea que nos la pasemos en la casa, ya sea que vayamos a las tiendas, ya sea que hagamos cualquier otra cosa, menos lo más importante. Y es que, mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una vida ordenada para que podamos sacar el mayor provecho del tiempo, porque los tiempos, dice Efesios, son malos. Y entre más pasa el tiempo, más malos se van a poner. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que nos demos cuenta que los tiempos en los cuales estamos viviendo no son cualquier tiempo. Estamos en los tiempos de los últimos días. Y es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Y para eso quiero invitarlos a que vayamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Y vamos a darnos cuenta cómo es que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, y que Él nos da ciertos lineamientos, y que Él, por la forma de hablarnos, la forma de pedirnos, por sus leyes, por sus órdenes, nos hace ver que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios que le gusta el orden, no el desorden. Y en el libro de Éxodo, capítulo 40, del versículos del 1 al 11, encontramos la siguiente declaración. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año, coloca adentro el arca del pacto, y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Versículo 4. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda traer el candelabro e instala las lámparas. 5. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo.
coloca el altar de las ofrendas quemadas dentro de la entrada del tabernáculo. 7. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y luego la cortina de la entrada al atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Si nos damos cuenta, y si para los que tengamos o para los que tengan un poco la idea o conozcan el santuario, Dios empezó desde el lugar santísimo, desde adentro para afuera, a darle las instrucciones a Moisés. Pon el arca, después pon las cortinas, pon la mesa, pon la otra mesa, pon el incensario, después el candelabro, pon los utensilios, cierra la cortina, pon el altar, pon el lavacro. Cada una de las cosas que Dios le estaba ordenando a Moisés era de que debería de tener un cierto orden. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera empezado al revés? Primero el altar de sacrificios, el lavacro y luego las cortinas. Al momento de tratar de meter las cosas hacia adentro en el lugar santo, pues la cortina iba a estar haciendo estorbo ahí. Es por eso de que Dios le mandó que en forma ordenada empezara de adentro para afuera, para que no tuviera ningún problema. ¿Será acaso que Moisés hizo caso? Vamos a ver rápidamente aquí mismo en el 40, versículos 22 y 23. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior. Versículo 23. Y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia del Señor, tal como el Señor había ordenado. Esto nos dice a nosotros algo muy importante. Nosotros deberíamos y debemos obedecer todo lo que el Señor nos manda. ¿Sí, hermano? Éxodo. Exactamente. Dios nos da órdenes y nos da la forma en que deberíamos de hacer las cosas, no simplemente porque Él nos quiera ordenar así, sino porque Él sabe lo que es más fácil para nosotros y Él sabe cómo nosotros deberíamos de actuar en este sentido. Yo recuerdo cuando vivíamos en México, nos cambiábamos mucho de casa. Y muchas veces batallábamos, pero conforme fuimos aprendiendo cómo es que nosotros teníamos que sacar las cosas y cómo es que teníamos que meterlas, nos dimos cuenta que primeramente teníamos que sacar las cosas que estaban en la sala, luego la cocina, después los cuartos. Y para cuando nos íbamos a meter a una casa nueva, tenía que ser al revés: primero los cuartos de adentro y luego la cocina y luego la sala, porque si no, si lo metíamos todo al revés, íbamos a estar batallando para entrar. Pero vamos rápidamente, ¿qué significa para nosotros, hombres, para nosotros seres humanos, el tener un orden en nuestra vida? Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 14. Hebreos, capítulo 5 y versículo 14. Vamos a ir rápidamente. Hebreos capítulo 5 versículo 14. ¿Qué significa para nosotros poner orden en nuestra vida? Seguramente tenemos una costumbre de levantarnos a X hora
Después de que nos levantamos, vamos al baño, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, preparamos el desayuno tal vez, si llevamos desayuno, y nos vamos a trabajar. Y siempre regularmente tomamos un camino. Somos personas, somos seres humanos de costumbres. Dice Hebreos 5:14: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuevamente lo leemos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El problema de nosotros, mis queridos hermanos, es que muchas veces no estamos acostumbrados a estudiar la palabra de Dios. Y de repente llega un predicador nuevo y nos empieza a dar sueño. Y nos empieza a dormir ese predicador. No es porque el predicador sea malo o porque el tema sea malo, sino porque el alimento es tan sólido que no lo podemos digerir. ¿Qué pasa cuando comemos algo muy pesado? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después, a los 15 minutos, 20 minutos? Nos empieza a dar sueño. ¿Por qué? Porque ha sido un alimento muy pesado. Ahora, cuando nosotros vemos, los predicadores, vemos que las personas están durmiendo, una de dos: o no durmieron bien, o simplemente el mensaje que estamos dando es muy pesado para ellos. Y nos damos cuenta que realmente tal vez no estudian en su casa, no leen en su casa. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esta palabrita que está aquí, la práctica, es una palabra griega que es exis, que es donde viene tal vez la palabra en inglés exercise, ejercicio, en español ejercicio, exis, que quiere decir ejercicio, por supuesto, costumbre, uso. Entonces dice aquí el autor de Hebreos que el alimento sólido es solamente aquellos para los que se ejercitan. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y uno se ejercita cada ¿cuánto? Diario. Y es que nos deberíamos ejercitar diariamente. Uno cuando va a correr una competencia de, vamos a decir, un maratón, no se ejercita un día antes, ¿verdad? O una semana antes. Se empieza a preparar con tiempo para poder tener las suficientes energías, la suficiente condición física exactamente para poder terminar esa carrera. Si nosotros queremos terminar la carrera en este mundo, debemos ejercitarnos. Si es que no lo hemos hecho, desde ya debemos empezar a ejercitarnos para cuando venga ese tiempo difícil, nosotros podamos correr. Porque dice en el Antiguo Testamento que si no pudimos correr como los de a pie, ¿podremos correr con los de caballo? Claro que no. Si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo será con los de a caballo? Así es que la práctica es muy importante, el ejercicio es muy importante. Y no estoy hablando solamente del ejercicio físico, sino del ejercicio espiritual y el ejercicio mental. Debemos de tener una vida ordenada. Vamos a ir rápidamente al libro de Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 22. Efesios capítulo 4 y versículo 22. ¿Cómo nosotros podemos hacerle para poder vencer esto? ¿Cómo podemos ser ordenados en nuestras vidas? Dice Efesios capítulo 4 versículo 22: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño.
desháganse. ¿Qué es deshacerse? ¿Qué es deshacerse? ¿De qué nosotros nos deshacemos en la casa muchas veces? ¿De lo que sirve o de lo que no sirve? De lo que no sirve. Entonces, dice aquí el autor de Efesios que nosotros, para poder continuar con nuestra vida, para poder seguir adelante, deberíamos de deshacernos de nuestra vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir. Dice, del viejo hombre. Yo me pongo a pensar un poco aquí. ¿No es acaso que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y nos bautizamos, llegamos a ser nuevas criaturas? ¿Cómo es entonces que seguimos con el viejo hombre? ¿Por qué? Porque no nos queremos deshacer. Pero aquí es algo muy importante. El autor nos dice que nosotros, para poder seguir adelante, deberíamos de deshacernos de ese viejo hombre. Nosotros como seres humanos, tristemente, nuestra tendencia es al mal. Nuestra tendencia es hacer lo malo. Pero si no nos ejercitamos, si no tenemos la costumbre de alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, de orar, de meditar la palabra de Dios durante el día, de estar en comunión con Él, tristemente el que va a siempre estar ganando va a ser el viejo hombre. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 6. Romanos, para poder entender un poquito más acerca de este viejo hombre. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo para que el pecado ya no pudiera tener poder en nosotros. Y yo me pregunto nuevamente, ¿por qué seguimos batallando con el viejo hombre? Exactamente. Exactamente. Es muy importante eso que está diciendo el hermano. ¿Por qué? Porque trae a colación al apóstol Pablo. Pero nos damos cuenta que el apóstol Pablo, a pesar de él saber sus debilidades, él continuaba luchando. Él no tiraba la toalla. Él dijo, yo prosigo a la meta, voy a seguir luchando. Y tristemente muchos de nosotros, tristemente muchos de los hermanos tiran la toalla, se desaniman y dicen, yo no puedo. Y cuando nosotros decimos, yo no puedo, le estamos quitando poder a Cristo Jesús. Porque aquí nos dice claramente que nosotros, al entregarnos a Cristo Jesús, hemos crucificado la vieja manera de vivir. Necesitamos ponernos eso en nuestra mente. Ya al entregar nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro viejo hombre debe quedar crucificado ahí con Cristo Jesús. Ya no somos más esclavos del pecado. El pecado sí seguirá atacándonos. El pecado sí seguirá estando ahí. Recuerdo una película que me gustó mucho y fue basada en una historia real. Se llamaba A Beautiful Mind, de un científico matemático que él tenía, él veía personas que no existían. Y él tuvo muchos problemas. Él trabajó para la Casa Blanca. Fue un científico muy famoso. Pero él decidió, por supuesto, no, esto no, esa película no estaba dirigida hacia Cristo,
pero él dirigió su mente a que él veía a 3 personas. Veía a un señor, veía a una niña y una muchacha. Y esas personas le hablaban a él y le decían que él tenía que hacer algo. Pero él decidió, y mientras él escuchaba a esas personas, él no podía hacer bien su trabajo. Pero él decidió no volverles a hacer caso. Esas personas él las seguía viendo, pero cuando esas personas le hablaban a él ya no les escuchaba más. Y fue así como él pudo vencer esa enfermedad que él tenía. Al final le dieron, incluso ganó un premio Nobel. Entonces, cuando nosotros traemos esto a la vida cristiana, y nosotros, el pecado va a estar ahí diciéndonos, hazlo, pero nosotros no hacemos caso más, sino que nos agarramos de la mano de Dios y decirle: Señor, yo solamente contigo puedo, sin ti no puedo hacerlo. El momento que nosotros nos soltamos de Cristo Jesús, ese pecado que nos está hablando día con día, semana tras semana, mes tras mes, va a empezar a jalarnos hacia Él. Es por eso tan importante que hagamos caso de lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo Jesús. Ya el pecado no tiene más poder en nuestra vida. Ya el pecado no puede hacer más nada contra ti. Va a atacar, va a tratar, pero sabemos que Cristo Jesús está con nosotros para Él defendernos, para Él estar ahí con nosotros. Vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3 y versículo 9. Colosenses capítulo 3 y versículo 9. Seguimos hablando acerca del viejo hombre. Y fíjense lo que dice aquí. Y esto es muy importante, porque la mayoría de nosotros lo hacemos. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, ya han dejado a un lado al viejo hombre pecaminoso y todos sus actos perversos. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Cuántos de nosotros seguimos mintiendo? Si seguimos mintiendo, ¿qué quiere decir? Que el viejo hombre sigue ganando. Sigue ganando. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde muchas veces al trabajo y nos preguntan: ¿por qué llegaste tarde? Oh, no, es que había mucho tráfico. Oh, es que no me levanté. O es que pasó eso. O es que el otro. Empezamos a poner excusas en lugar de decir: llegué tarde porque pues llegué tarde. Disculpe. No lo vuelvo a hacer o no volverá a pasar. Discúlpeme. Llegué tarde. No tengo excusa. Pero muchas veces tratamos de justificarnos mintiendo. Y muchas veces tratamos de justificarnos no nada más en el trabajo, en muchas otras cosas que hacemos. Y muchas veces cuando tratamos mal tal vez a la esposa, al hijo, al esposo, es que soy humano. Es que ese es mi carácter. En lugar de decir: perdóname, voy a luchar para que eso no vuelva a suceder. Me voy a acercar más a Dios para que Él me ayude con eso. Pero todo lo queremos hacer nosotros. Y eso no se puede hacer. Vamos a ir rápidamente al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21. Gálatas capítulo 5, para que no quede duda de lo que es el viejo hombre. Gálatas 5, del 17 al 21. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es lo que estábamos hablando. Nuestra naturaleza que tenemos dentro sigue deseando hacer el mal.
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Muchas veces nosotros nos presentamos, y ya lo dije la última vez que estábamos aquí, muchas veces nosotros nos presentamos a la iglesia bien bañaditos, bien cambiaditos, oliendo bien rico, con nuestra corbata, bien vestidos, pero por dentro seguimos teniendo esas envidias, seguimos teniendo ese enojo. Y muchas veces venimos a la iglesia y decimos o pensamos: ojalá que no vaya el hermano fulano de tal, me cae mal. Ojalá que no vaya la hermanita, no me saludó la vez pasada. Y seguimos teniendo esos malos deseos, esos malos pensamientos, esas malas intenciones para otras personas. Y esto no debería de ser, porque venimos no a encontrarnos con ellos. ¿A quién venimos a ver aquí? Venimos a ver a Dios. Venimos a alabar a nuestro Dios en su día santo. Entonces, si no tenías claro, mi querido hermano, qué es el viejo hombre, aquí en Gálatas 5 del 17 al 21 encontramos lo que es la vieja naturaleza: envidias, peleas, borracheras, fiestas, ambiciones. Todo eso que te jala hacia el mundo es la vieja naturaleza, que todavía no se la has entregado a Cristo Jesús. Pero bueno, ¿cómo nosotros entonces podríamos tener una buena naturaleza? ¿Cómo podríamos nosotros tener una vida ordenada? Vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses, 2 libros más adelante, Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Para poder nosotros tener una vida ordenada, para nosotros poder salir adelante, dice aquí el apóstol Pablo: avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En otras versiones dice: prosigo a la meta. Para nosotros poder tener una vida ordenada, deberíamos de tener una meta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Si tú quieres tener un carro más nuevo, ¿cómo le vas a hacer? Vas a trabajar tal vez un poquito más, vas a hacer cuentas, porque si no haces cuentas, agarras el carro nuevo y a la mera hora no te alcanza. Y ya a los 6 meses lo quieres regresar. ¿Quieres tener una casa? Hay que hacer cuentas. Hay que pagar la casa, hay que pagar las taxas, los impuestos, todo eso, la luz, y hay que pagar el que viene a cortar la yarda, y ahí se va la cuenta. Si uno no hace eso, uno compra la casa y empieza a tener problemas y al rato no sabe qué hacer con la casa. Tal vez hasta la podría perder. Dice aquí el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Él tenía una meta, que era llegar al cielo. ¿Cuál es nuestra meta aquí? Debería ser la misma, ¿verdad? Pero nuestras metas son tener una casa, tener un carro, tener más dinero en el banco, tener esto, tener otro. Pero nuestras metas, tristemente, están aquí en la tierra.
deberíamos y debemos disciplinar nuestra mente. Si nosotros no disciplinamos nuestra mente, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. No porque no haya poder en Dios para salvarnos, no porque no haya poder en la sangre de Cristo para salvarnos, sino porque nosotros hemos decidido quedarnos aquí, sino porque nosotros hemos decidido seguir con el viejo hombre. Es más fácil batallar con el viejo hombre que batallar con las reglas que Dios nos pone. Es lo que pensamos, tristemente. Vamos a ir rápidamente a 1 de Pedro 1:13. ¿Cómo es que nosotros podemos disciplinar nuestra mente? 1 de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice de la siguiente manera: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo Jesús sea revelado al mundo. Dos cosas muy importantes: preparen sus mentes. Preparen sus mentes y ejerciten el control propio. ¿Qué es el control propio? ¿Qué es el control propio? Bueno, el control propio es, vamos a decir, a mí me gusta mucho la nieve. A mí me encanta la nieve, pero yo sé que eso es malo para mi salud. Entonces, cuando voy por la tienda caminando y paso por los refrigeradores donde está la nieve, mi intención, mi primer acto es que ir a abrir el refrigerador y echarme un botecito de nieve al carrito. Pero dice aquí que nosotros deberíamos de preparar nuestra mente y ejercitar el control propio. Y eso es, voy a ir a la tienda, pero no voy a comprar nieve. Si es posible, en lugar de pasar por ahí donde están las nieves, sacarle la vuelta. O si tiene uno que pasar por ahí, decir, no la voy a comprar. Y no la voy a comprar y no la voy a comprar. Eso es control propio. Hay personas, hay hermanos que tienen otras debilidades. Ver la novela, por ejemplo. ¿Sí? Y eso de estar viendo la novela, viene una novela, después de la otra, después la otra, después la otra, y ahí cuando nos dimos cuenta ya perdimos 3-4 horas. 3-4 horas que las pudiéramos haber utilizado para ejercitar nuestra mente, para alimentar la buena naturaleza. Pero ¿qué hacemos? Al rato estudio. Después de esas 4 horas queremos estudiar en la casa, como a las 10, 11 de la noche, terminamos durmiéndonos. Terminamos sin estudiar o estudiar a medias, y eso no nos sirve de nada. Deberíamos, dice aquí, preparar nuestra mente y ejercitar el control propio. Pongan toda la esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo Jesús sea revelado al mundo. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14:38. El libro de Marcos, capítulo 14:38. Estas son palabras de Cristo Jesús. Y dicen de la siguiente manera: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Un versículo que lo conocemos de hace mucho tiempo. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cada vez que nosotros alimentamos más a la carne, aunque sea débil, se fortalece. Aunque sea débil, se está fortaleciendo. Y nos está jalando cada vez más. Y ya se ha hablado mucho acerca de esto.
La naturaleza que más alimentes es la que va a estar más fuerte. La naturaleza a la cual tú le des más alimento, esa es la que va a estar más fuerte. Y esa es la que va a estar ganando siempre. No es fácil, yo sé, porque la naturaleza siempre nos va a estar jalando para lo malo, para lo más sencillo, para lo que el mundo nos habla, nos dice. Pero aquí, mi querido hermano, encontramos ese mapa, esas instrucciones que nos llevan a Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna. Vamos a regresar al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Versículo 2: piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Ya que han sido resucitados para una nueva vida, ya el viejo hombre ha quedado crucificado con Cristo Jesús. Piensen en las cosas del cielo. Donde está nuestra mente, ahí también va a estar nuestro cuerpo. Si nuestra mente está en el mundo, nuestro cuerpo está en el mundo. Si nuestra mente está en los cielos, nuestro cuerpo estará en los cielos. Pero tristemente nosotros seguimos batallando. Pero solamente la única manera de que nuestra vida sea ordenada es olvidándonos de las cosas del mundo, teniendo una meta, saber a dónde vamos, a dónde queremos ir, qué es lo que tenemos que hacer. Tener control propio. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos. Un versículo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Romanos 12:2. Y me gusta mucho en esta versión porque muchas veces en la versión Reina Valera es un poquito difícil de entender. Pero en esta versión, que es la nueva traducción viviente, es un poco más fácil. Romanos 12:2. Y dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas y costumbres de este mundo? Todo aquello que en lugar de acercarnos a Dios nos aleja, es de este mundo. ¿Cuál es una costumbre de este mundo? Tener fiestas. ¿Cuáles son las conductas de este mundo? No tener respeto por las personas mayores. Hoy en día los jóvenes ya no tienen respeto por las personas mayores. Ya les contestan mal. Ya les hablan mal. No imites, dice, las conductas y las costumbres de este mundo. Y hace mucho les comentaba y les platicaba cómo es que yo por querer andar a la moda, hace aproximadamente unos 30 años atrás, estaba yo en Montemorelos, estaba en el internado y andaba muy de moda los pantalones Levi's 501, de esos que en lugar de zipper tienen botones. Y pues con mucho sacrificio le dije a mi papá que me comprara uno, y me lo compró, porque andaban a la moda. Era la moda en ese momento. Si tú si traías un pantalón 501, eras de los populares. ¿Qué pasó? Que llegué a la universidad, al internado, estaba internado, y ese pantalón me lo puse nada más 2 veces,
y me lo robaron. Me lo robaron. Y para como decimos en México, para acabarla de amolar, quien me lo robó, teníamos la costumbre de que en la ropa poníamos el nombre de las personas, para que si se perdía o si alguien te lo robaba, tú los pudieras reconocer. Y yo nada más le puse Jonathan O. Y para, como decimos en México nuevamente, para acabarla de amolar, quien me lo robó también se llamaba Jonathan. Y también su apellido empezaba con la O. Así es que si yo le reclamaba a él que era mío ese pantalón, decía, no, mira, aquí está mi nombre y aquí está la O de mi apellido. Se apellidaba Orozco. Y de ahí en adelante dije yo, no vuelvo a estar a la moda. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Antes bien, dice, dejen que Dios transforme su manera de pensar, nuestra mente. Aquí es donde empieza todo. Si dejamos que Dios transforme nuestra mente, si dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, seguramente por la mañana nos vamos a levantar un poquito más temprano y nos vamos a alimentar de su palabra. Todos los días, no nada más un día, todos los días. Vamos a ir rápidamente al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4 y versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. Pero ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Son buenos? ¿Son puros? ¿Son honorables? ¿Son justos? ¿Son bellos? ¿Son admirables? Eso se los dejamos a cada uno. Nuestros pensamientos, nuestra meta debería ser de que todo lo que pensamos debería ser justo, debería ser bello, dice aquí, debería ser honorable, justo, puro. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Nuestras acciones, nosotros pudiéramos o podemos engañar a los hermanos, portándonos bien, hablando muy bonito, pero a Dios lo podemos engañar. Si nuestros pensamientos son malos, si nuestros pensamientos en lugar de ser honorables son viles, son injustos, a los hermanos podemos engañarlos, pero a Dios no. Es por eso la importancia de que nosotros tengamos una vida ordenada. Es por eso tan importante de que nosotros le digamos a Dios: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, ayúdame a tener una vida ordenada. Y cuando nosotros nos ordenamos, vamos a tener tiempo para estudiar. Vamos a tener tiempo para hacer las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. No vamos a hacer las cosas buenas porque somos muy buenos, sino vamos a hacer las cosas buenas porque Dios ya las tiene preparadas para nosotros, para que alaben a Dios y no que nos alaben a nosotros. Vamos a ir rápidamente ya para ir terminando al libro de Salmo. Salmo 143, 10. El Salmo 143, 10. Y esta debería ser nuestra oración cada mañana. Esta debería de ser nuestra oración todos los días. No nada más en la mañana, pudiéramos hacerla todos los días, a toda hora. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Este salmo del rey David, él entendió que alejado de él, ¿a dónde cayó el rey David? Cayó muy bajo. Cayó muy bajo. Y él entendió que solamente cuando él se ponía en las manos de Dios y cuando Dios le enseñaba a hacer su voluntad, él podía tener sus pasos firmes. No iba a caer. Y esto también se aplica para nosotros. Cuando vamos con Dios caminando, ¿será que caeremos? Podemos tropezar, pero Dios siempre nos va a traer de la mano y no va a dejar que caigamos. ¿Podemos tropezar? No sé cuántos nos ha pasado que nos tropezamos y ahí vamos perdiendo el equilibrio y vamos tratando de no caernos y no nos caemos. ¿Les ha pasado? ¿O todos nos hemos caído cuando nos tropezamos? A veces, ¿verdad? Pero cuando tenemos algo firme en que agarrarnos, no nos vamos a caer. Nos hemos tropezado y tal vez ahí haya un sillón o una pared o algo y nos detenemos ahí, no nos caemos. Decimos, no me caí. Lo mismo dice aquí el rey David: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos diciendo, Dios, tú no eres nada para mí. Tú no eres Dios para mí, porque yo hago mi propia voluntad. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, vamos a poder caminar con pasos firmes. Todo el que es guiado, dice Romanos 8:14, por el Espíritu es hijo de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que Él nos marque el camino. Mi deseo y mi oración, mis queridos hermanos, en esta mañana es que nosotros digamos, Señor, tú eres Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu Santo Espíritu me haga caminar con pasos firmes. Que el Señor les bendiga. Gracias, nuestro hermano, por haber venido hasta aquí y haber compartido este lindo tema con nosotros. Ahora los invitamos, hermanos, a finalizar juntos este culto. Vamos a hacerlo cantando el himno número 374. Libre, salvo.
brazo de mi Salvador. Bien seguro estar de los lazos del vil tentador, libre, salvo de cuitas penas y dolor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Gracias te damos, oh Padre, en esta mañana nuevamente, porque a través de tu palabra, oh Padre, nos enseñas que quieres que nuestras vidas sean ordenadas. Que a través del orden, oh Padre, tú nos has enseñado que es como podemos seguir adelante en esta vida. Que a través de enseñar a nuestras mentes, por medio de tu Santo Espíritu, por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, solamente así, oh Padre, podemos alcanzar la vida eterna, una vez que ya hemos aceptado a Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Padre, a reconocer que es tiempo de arrepentirnos, que es tiempo, oh Padre, de dejar las cosas del mundo, las costumbres, las cosas que aquí se hacen y que en lugar de acercarnos a ti, nos alejan. Permite, oh Padre, que nuestra oración cada mañana y en todo momento sea hacer tu voluntad y escuchar tu Santo Espíritu para poder caminar, para poder tener pasos firmes. Permite, oh Padre, que podamos ser llamados hijos tuyos, solamente a través de Cristo Jesús, solamente a través de su sangre. Y todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén.